Ya, entonces continuamos. Como le iba explicando, fíjese aplicando Laplace ya, el caudal de entrada, Q sub I minúscula se convirtió Q sub I mayúscula, ¿no? La diferencia que ahora depende de la S, ¿no? O sea, en función de las S. Lo mismo acá el caudal de salida, ¿no? En función de S. Entonces, este es el área, este es la variable S. Y, ya, acá íbamos a hacer lo siguiente. Fíjese lo que voy a plantear para que se entienda. Lo tengo. Ya, iba a hacer lo siguiente, ¿sí? Fíjese que esto acá está en función de S, pero todo esto acá, ¿qué pasaría con esta expresión? Pasa al otro lado a dividir, ¿no? Sería 1 A por S, ¿no? Este por si acaso es el área 1, ¿no? Área 1, como está ahí, ¿no? Área 1, ¿sí? Aquí vuelvo a anotar área 1 y aquí también área 1. Ahora sí, ¿ya? Por S y acá, todo esto a qué sería igual? A la altura 1 en función de S. Ahora, si yo planteo esta ecuación, ¿cómo sería? Fíjese que aquí hay un punto suma, ¿no? Hay un punto suma acá. Todo ese punto suma multiplica por esto y con eso obtengo este, ¿no? ¿Sí? Con eso tengo ese valor. ¿Ya? Si quiere verlo así, ¿no? Ya, entonces si yo planteo el punto suma sería así, ¿no? Aquí coloco, esta sería mi entrada, Q sub I en función de S, ¿no? ¿Sí? Este es positivo, en cambio este de acá, este vendría a ser Q sub 0, ¿no? En función de S, Q sub 0 en función de S, pero negativo. Estas dos sumas multiplicado por el bloque 1 sobre 1 sobre el área 1. Roger, ¿y por qué abajo el bloque, bueno, puso cero y no arriba? Es que si se fija es una suma, ¿no? Una suma de Q de la entrada del caudal y el otro, ¿no? No sé si me dejo entender ahí. Ahorita lo vamos a anotar bien, ¿ya? Espérate. Hay retroalimentación, No es una retroalimentación, pero sino también que hay... ahí, si se fija, se está sumando, ¿no? Se está sumando Q sub I menos Q sub 0, ¿no? Ahí entonces es una suma. Estoy sumando esto con esto, ¿no? Hasta ahí está bien, ¿no? Sí, Ahora, si yo multiplico esa suma por 1 sobre el área 1 por S, ¿a qué sería todo eso igual? Sería a esto, ¿no? a la, H1 por S. Entonces ya tengo sí ahí lo mi entiendo. diagrama de bloque en función de esta variable, ¿ya? Ese sería mi diagrama de bloque. Ahora, si no quiere que lo anote así, lo vamos a anotar así. Pero esa sería la idea. No es que haya una retroalimentación, ¿sí? La idea es que ahí lo único que está haciendo es sumarse los dos, ¿no? Se están sumando los dos, ¿ya? Pero ese sería el diagrama de bloque de la ecuación 2. ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Me hubiera gustado anotarlo solamente recto, pero ya lo anoté así. Ya.
Ahora, ahora voy a tratar de arreglarlo para que no nos chipemos. Si selecciono esto, no se me va a borrar todo. Solamente haz de cuenta que estas dos ecuaciones se suman y la suma de eso multiplicando por el bloque va a ser igual a H1 por S. Eso está claro, ¿no? Sí, ya comprendí. Es como Es un punto suma nomás, ¿sí? un ejercicio que tenía una entrada. Ajá. Ahora, lo coloqué así porque quería Tenía hacer dos entradas. la siguiente expresión. Aquí ahorita la va a entender bien, ¿ya? Una vez que ya tengo los dos bloques, lo que hago es juntar un solo bloque. O sea, unir solamente un bloque, ¿ya? Por ejemplo, ahí ya teníamos un punto suma, ¿no? Era un punto positivo, este era el caudal de entrada en función de ese. Lo que quería anotar ese dato era así nomás, que este vendría a ser Q sub 0 en función de ese negativo, ¿no? Eso, esas dos sumas multiplicadas por 1 por el área 1 por S, eso venía a ser igual a esto, ¿no? H1 en función de S. Pero nosotros sabemos que H1 por S que es igual, según lo que ya hemos definido en la ecuación 1. Fíjense aquí, H1 por S igual es, o sea, ese flujo es igual a esto, ¿no? A 1 dividido entre R, que es resistencia, igual a caudal sub 0. O si quiere llamarlo caudal de salida. Entonces yo puedo anotar esta ecuación de la siguiente manera. Ya sé con otro color para que se entienda. Este mismo flujo es igual a 1 sobre R, ¿no? Y todo eso va a ser igual al caudal de salida en función de eso. ¿Se entiende, no? Fíjense. Es como si este mismo flujo continuaba acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, si usted se fija, el bloque ahí, ¿qué necesita para cerrarse? Necesita una retroalimentación, si quiere llamarlo, ¿no? Así. Fíjese aquí lo que entra es caudal sub 0, ¿no? El caudal de salida negativo. Entonces, si quiere llamarlo esa información, lo puede sacar de aquí. Porque fíjese que este caudal sub 0S se retroalimenta y justamente lo que necesito, ¿no? Según mi punto suma. Y ese sería el diagrama de bloque del tanque. Y si usted se fija, ¿esto qué sería? Una retroalimentación negativa, ¿no? Si quiere, esto lo convertimos en un solo bloque, que sería 1. Acá sería el área 1 por S por R, ¿no? Multiplicando los dos bloques. Caudal sub 0 en función de S. Y este sería positivo. Este sería el caudal de entrada. Perdón, aquí es caudal de entrada, ¿no? Aquí está mal. Vamos a corregir. Q sub I era acá, ¿no? Lo corregimos. Porque es lo que habíamos planteado anterior, ¿no? Caudal de entrada, caudal de entrada. Ahora sí. Y este sería el caudal. Ahora, si se fija, aquí ya no hay necesidad de anotar ya. Así nomás lo voy a colocar. ¿Ya? Ahí sería. Estos flujos ya no los anoto en el bloque ya porque se supone que es eso, ¿no? Entonces ahí digo retroalimentación. El que va directo sería este bloque. 1 sería área 1 por S por R. Acá sería 1. Es retroalimentación negativa. 1 más. Bien. Y por el bloque que vuelve, acá el bloque que vuelve, ¿cuánto vale? Fíjese, el que vuelve. No tiene nada, ¿no? Se sobreentiende La que unidad. entonces 1, ¿sí? Entonces ahí, como no hay nada, entendemos que es la unidad, ¿no? ¿Sí?
Me refiero a este, ¿no? Cuando no hay nada en ese bloque, usted directamente anota la unidad. Entonces todo eso vale 1 por 1. Listo. Entonces ahí ya tenemos, vamos a tener la función de transferencia. ¿Ya? Entonces ahí lo resuelvo. Acá sería, sacamos el común. Esto por 1 va a quedar lo mismo. Y esto con eso simplifica y queda más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces por extremo y medio esto simplifica. Por tanto, esto va a quedar así, ¿no? 1 más, lo voy a ordenar ahí, 1 más el área 1 por R por S. Listo. Entonces decimos ahí, ya, en este caso no la anoto función de transferencia, voy a anotar el bloque reducido. El bloque reducido entonces dice que todo ese bloque, directamente la expresión queda así, ¿no? 1 de 1 más el área 1 por la resistencia por la variable S. Este es Q sub 0 y este es el cabal de entrada, ¿no? Ahora fíjese que la pregunta aquí que nos pedía, encontrar la función de transferencia que el cabal sub 0 sea salida y Q sub i sea el cabal de entrada, ¿no? ¿Sí? Recuerda que cuando nosotros anotamos la función de transferencia, decimos que es la salida sobre la entrada, ¿no? En nuestro caso, ¿quién es la salida? Q sub 0. ¿Quién es la entrada? Q sub i. Todo eso va a ser igual a 1 de 1 más área 1 por la resistencia por eso. Entonces, por tanto, la respuesta sería esa, ¿no? Listo. Esa sería entonces la respuesta de este diagrama de bloque. Si se fija, el bloque no es difícil. Lo que aquí es un poquito complicado es el planteamiento, ¿no? Sí, ¿Qué sería entonces la solución? No sé, una consulta. los bloques lo veo fácil, ¿no? Ajá. Bien, no sé si hay una consulta de este ejercicio. No, todo claro, Roger. Ya, ahora vamos al otro ejercicio que me pidió, que Le sería mandé una foto, sí. Sí, sí, lo vuelvo a enviar, pero sin rayarlo para que lo copie completo. No es que le hice un circulito, si no recuerdo. Me lo pasaron rayado eso. Arreglado. Ya voy a Por ver eso si lo lo... mandé así, sí, me lo pasaron. Pero ahorita lo tengo, uno del que le quiero mostrar. O, bueno, a ver, pásalo y lo copiamos a la pizarra. El primer ejercicio de ese modelo, por favor, Roger. O es cortín.
Creo que ya te llegó, Roger. Roger. No está entendido tú. Ah, ahora sí. Bien, como le comentaba, ¿no? Este ejercicio lo primero que tiene que hacer es conocer la fórmula de la inductancia, la capacitancia. La tiene como formulario para que lo busque en internet. Son fórmulas ya planteadas, definidas. No, no las tengo, las fórmulas. Ahora tengo, voy a buscar inductancia en función del tiempo. Ya las espero. Aquí está, ya lo pillé. Ya, acá dice que, bueno, vamos a anotarlo. Bueno, si nosotros analizamos el voltaje de la resistencia, el voltaje de la resistencia sabemos cuál es igual, ¿no? Voltaje en función del tiempo va a ser igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo, ¿no? Esa es la fórmula de voltaje, ¿sí? En cambio, si nosotros anotamos el voltaje de la inductancia, si quiere, aquí anotémoslo, este sería de la resistencia. En cambio del otro, dice que aquí hay que el voltaje, lo voy a anotar así, de la inductancia en función del tiempo va a ser igual a la constante de la inductancia por
diferencial de la corriente, diferencial del tiempo. Esto sería de la inductancia. Ahora veamos de la capacitancia. Lo voy a buscar también. Ya. En cambio, el voltaje de la capacitancia en función del tiempo va a ser igual. Acá va a ser 1 sobre la constante de la capacitancia integral, en este caso de la corriente por diferencial del tiempo. Esta sería la capacitancia. ¿Sí? Eso sería entonces el voltaje de cada uno, ¿ya? De esos tres. Ya. Entonces aquí decimos solución. Lo primero que tienen que aplicar es la ley de Kirchhoff de tensión en el ejercicio, ¿no? Antes identifiquemos lo siguiente. Fíjense que aquí tiene un voltaje de salida, ¿no? Acá tenemos un voltaje de salida que es V sub 0, ¿no? Con negrito. Aquí está. Este es el voltaje de salida, ¿no? V sub 0 en función del tiempo. Y tiene también acá un voltaje de entrada. Voltaje de entrada, ¿sí? V sub I. También en función del tiempo, ¿no? Luego tiene una inductancia, una resistencia y una capacitancia. Lo que le pide encontrar la función de transferencia que el voltaje sea la salida y que la entrada sea voltaje de entrada, ¿sí? Entonces tenemos ese planteamiento, ¿no? Entonces lo primero que usted dice es lo siguiente. Aplico la ley de Kirchhoff, en este caso de voltaje, ¿no? LKB, ¿sí? Así. Aplicamos. Así. Ley de Kirchhoff de voltaje, que dice que la sumatoria de voltaje de entrada va a ser igual a la sumatoria de voltaje de salida. ¿Ya? Bueno, si quiere puede llamarlo así, ¿no? O también directamente llamémoslo así porque está mal dicho esto, ¿no? Mejor anotemos directamente como dice la fórmula, ¿no? Así sería, ¿no? La sumatoria de voltaje va a ser igual a la sumatoria de resistencia por corriente. Esa es la ley de Kirchhoff de voltaje. Pero más o menos es lo que queremos plantear, ¿no? Ahora, si usted se fija ahí en la ecuación, hay una corriente que circula o está ahí, ¿no? Si quiere llamarlo ahí, una corriente I, que es en función del tiempo. Bueno, aquí se ve, ¿no? Y en función del tiempo. Lo voy a anotar con otro, con este. Esta sería, ¿no? La corriente en función del tiempo, ¿no? Y esa corriente viene así. Atraviesa la inductancia, atraviesa la resistencia y nada más. ¿Ya? Así. Entonces aquí decimos, el voltaje de entrada va a ser igual, el voltaje de entrada, aplicando el éxito de Kirchhoff, el voltaje de entrada en función del tiempo va a ser igual al voltaje de caída en la inductancia más el voltaje de caída en la resistencia, ¿no? En función del tiempo. ¿Ya? Así. Entonces la sumatoria de la caída de tensión en la inductancia y la resistencia va a ser igual al voltaje de entrada. ¿Ya? Entonces así planteamos la primera ecuación. Esta sería la ecuación número 1. Pero nosotros expresémoslo en su forma diferencial. Aquí sería solamente ya reemplazar nomás. ¿Ya? Decimos acá. El voltaje de entrada en función del tiempo va a ser igual al voltaje de la inductancia. Aquí igual voltaje de la inductancia, aquí está en su forma diferencial. La constante de inductancia
diferencial de la corriente en función del tiempo, diferencial de T, más, y ahí anotamos la resistencia, la corriente en función del tiempo. Bien, así sería. Esa vendría a ser la ecuación número 1 aplicando la ley de Kirchhoff en el voltaje, ¿no? ¿Se entiende? Disculpa. No sé si se lo habrá entendido. Sí, sí, se entiende. Listo. Ahí tenemos la primera ecuación. Necesitamos por lo menos 2 o 3 ecuaciones. ¿Ya? Aquí tenemos solamente una. Ahora, la otra ecuación lo vamos a plantear de la ley de Kirchhoff de corriente. Este sí explica. Decimos, la corriente que ingresa, la corriente que entra, va a ser igual a un nodo, ¿no? Este es un nodo, es igual a la corriente que sale. ¿Ya? En nuestro caso, ¿dónde tenemos un nodo nosotros acá? Identificamos el punto del nodo, tenemos aquí, ¿no? Si se fijan, Entre L y este. este sería el nodo, ¿no? El nodo, ¿ya? Ese sería el nodo. Ahora, si yo anoto la corriente, en este caso de aplicando el EKC, acá la corriente I, ¿a qué sería igual? La corriente I en función del tiempo, aplicando este nodo. Sí. ¿Sí? Si se fija, en este punto hay una corriente, ¿no? Que sería prácticamente esta corriente IT, ¿no? Aquí. Entonces digo ahí. Si se acuerdan en la ecuación, en la anterior fórmula habíamos notado lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Dijimos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Correcto, ¿no? Fíjese, corriente igual a voltaje sobre resistencia. Esa misma fórmula vamos a aplicar aquí. Pero vamos a hacerlo desde el siguiente punto de vista. Aquí estoy explicando mal, lo vamos a corregir acá. O sea, ¿por qué anoto esa ecuación? De la siguiente forma. Nosotros sabemos que la tensión de salida, ¿sí? Esta tensión de salida en función del tiempo, va a ser igual a la tensión de caída en la resistencia I sub T. O la voltaje de la resistencia en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, la caída de tensión de la salida va a ser igual a la caída de tensión que tiene la resistencia. ¿Ya? Ahora, si yo sé que el voltaje de salida es igual a la caída de la tensión en la resistencia, ¿a qué es igual el voltaje de esa resistencia? Ya lo tenemos planteado ahí, ¿no? Entonces anoto eso. Es como si hago un reemplazo nomás, ¿no? Bueno, este voltaje de salida, ¿a qué es igual el voltaje de la resistencia? Es esto, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Resistencia a corriente en función del tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Estos son iguales porque es la misma caída de tensión, ¿no? Es la misma caída de tensión. ¿Usted recuerda cuando llevó circuitos 1 con ingeniero Quispe, no sé si la sigue dando? Ahí aplicábamos esto, ¿sí? Lo que estamos anotando se aplicaba ahí porque cuando usted quería encontrar la tensión de Thevenin, si quiere llamarlo así, sí o sí necesitaba la tensión de prueba, ¿no? Hay una tensión de prueba que se calculaba. O muchas veces esa salida directamente, nosotros decimos, la tensión de salida de Thevenin va a ser directamente a la tensión que existe bueno, en este caso una resistencia, ¿no? O puede ser una impedancia, etcétera, ¿no? Pero generalmente así se lo planteaba, ¿no? Cuando quería encontrar la tensión de salida, ¿ya? Para Thevenin. Entonces, más o menos esa lógica es la que se maneja acá, ¿no? La tensión de salida del circuito va a ser igual a la tensión de caída que hay en esta resistencia, ¿ya? ¿Sí? Entonces, como ya reemplacé aquí es igual, aquí es donde yo anoto directamente que la corriente I sub T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje de salida, en función del tiempo, sobre la resistencia. Y a esto nombro ecuación número 2. Ecuación número 2.
Listo, entonces esta ecuación 1 y ecuación 2 vendrían a ser la ecuación diferencial del sistema, ¿no? Ahora, y por más que el ejercicio no le pida la ecuación, usted siempre tiene que encontrarla, por más que no le pida o no le pida, ¿no? En el caso no nos pide, pero nosotros lo hemos determinado, porque a partir de ahí nosotros aplicamos la Laplace, ¿no? Este y esta ecuación de acá vendría a ser la ecuación diferencial, ¿sí? Esta vendría a ser la ecuación diferencial y este de acá también. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Una vez hecho eso, lo siguiente solamente sería prácticamente aplicar la Laplace, ¿no? Aplicamos la Laplace tanto para la ecuación 1 como para la ecuación 2, ¿sí? Entonces aquí voy a decir aplico la Laplace. Aplico la Laplace. En la ecuación 1, si se fija aplicando la Laplace, ¿cómo quedaría la ecuación ahí? Este se volvería mayúscula, ¿no? Y depende de eso. En cambio, como acá es una, fíjese que tiene el comportamiento de una posición respecto al tiempo, S entonces ahí cuadrado. aumento una S, ¿no? Y la variable se anota mayúscula. Sí, ¿no? Fíjese, es una velocidad, ¿no? Entonces, aumento una S y la variable, en este caso I, lo anoto mayúscula para la función de eso. Más R y acá se anota mayúscula, ¿no? Fíjese que R es una constante, L es una constante, solamente donde se encuentra en función del tiempo donde se convierte en mayúscula. Y lo anota en función de eso, ¿no? Esta sería ecuación número. La ecuación sigue siendo la ecuación 1, pero aplicando al plan, ¿no? Apliquemos ahora la ecuación 2. La ecuación 2, fíjese, es I de S, mayúscula, ¿no? Y este se vuelve mayúscula. Y esto es una constante, se mantiene. Ecuación 2. Ecuación 1 y ecuación 2. Listo. Ahora lo que hago es lo siguiente acá. Aquí esta ecuación la vamos a trabajar un poco. Análisis. Y digo, ¿no? El voltaje de entrada en función de S. Aquí, ¿qué es lo que puedo factorizar? Según, ¿cuál es el común ahí? No sé si me va a entender la partita. Fíjese acá. Aquí tengo la corriente y aquí tengo la corriente, ¿no? Esa corriente es la que circula en el circuito, ¿no? Es IT. Solo que ahora aplicando a la plaza se volvió mayúscula. Entonces yo factorizo esa corriente. Aquí la corriente. Factorizando va a quedar LDS más R, ¿no? Listo. Entonces la tensión de entrada en función de S. Ahora, este de acá, si se fija, es esto, ¿no? Esto, reemplazo ecuación 2. Porque fíjese que I de S es igual a voltaje de entrada, diré voltaje de salida sobre la resistencia. Entonces todo esto para mí, en vez de anotar esto, anoto, ¿no? P sub 0 en función de S sobre la resistencia. ¿Qué lo necesitaba encontrar? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces aquí, este de acá pasa a multiplicar al otro lado y este de acá pasa a dividir, ¿no? Sí, ¿no? Y acá sería B sub 0 S. ¿Sí? Entonces acá anoto lo siguiente. Acá sería R LDS más R y este sería voltaje de salida y este sería voltaje de entrada. Entonces ya tenemos ahí la respuesta. La resistencia LS más R.
Sí, esa sería entonces la solución de lo recibo. No sé si tiene alguna consulta. No, todo claro, Roger. Ahora, tal vez se preguntaba, pero Roger, ¿qué pasó con la capacitancia y no lo utilizamos? Ahí no lo utilizamos porque el circuito está abierto. Esa es la respuesta. ¿Sí? El circuito está abierto, entonces como el circuito está abierto, prácticamente este de acá no se analiza, ¿no? ¿Sí? No se analiza. Y también porque si usted, digamos, lo analiza o lo utiliza, como el circuito está abierto, entonces es como que la corriente tiende al infinito y todo valor que tiende al infinito se hace cero, ¿no? Y por tanto el circuito se abre. Por eso que la capacitancia ahí no se utiliza. Lo mismo sucedería si fuera una instancia, una resistencia para los tres. Pero una forma más fácil de entenderle es que no se utiliza porque el circuito está abierto. Si fuera cerrado, ya ahí las cosas cambian, ¿no? Prácticamente ahí no se utiliza porque el circuito está abierto. Esa sería la explicación más lógica que le puedo dar. Ya. Roger, creo que se cumplió la hora. Sí, Pues, sí. ¿tienen un poco más de tiempo o no puedes ya? Igual te hago el Eh, depósito, no hay problema. ¿Cuál es Quiero un pantallazo nomás de 2 ejercicios. ¿Ya lo tiene resuelto? O, No, a ver, ¿cuál es? Muéstrame, a ver, para que lo copie en la pizarra. no A ver. se va a cortar ya el Zoom. Ah, Vuelve a ya. ingresar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, lo voy a cortar para que vuelva a hacer.